La industria automotriz europea se enfrenta a una dura crisis propiciada por varias causas. La dificultad de transicionar hacia el vehículo eléctrico, los altos costes de producción y la incursión cada vez mayor de los productores chinos de automóviles que han rebajado el volumen de venta europeo tanto en el viejo continente como en China. Además, los aranceles estadounidenses han acabado de poner la puntilla a una industria con dificultades, especialmente en Alemania. El grupo Volkswagen ha proyectado hasta 100.000 despidos para 2030 y BMW otros 8.000 para final de 2027. Vamos a escuchar lo que dice la patronal automotriz germana al respecto. Las empresas automotrices tendrán que emprender nuevas reformas y ajustes ante los continuos y grandes desafíos relacionados con sus centros de producción. Se enfrentan a la tarea de asegurar y redefinir constantemente su competitividad y sus modelos de negocio. Esto implica una disciplina en los costos, lo que lamentablemente incluye ajustes necesarios en la fuerza laboral y reformas de gran alcance en sus modelos de negocio. Son decisiones difíciles que deben definirse mediante el diálogo con todas las partes interesadas. Exigirán que todos estemos dispuestos a cambiar. Bueno, con la industria china representando cerca del 10% de ventas en Europa y una capacidad tecnológica eléctrica puntera, esta herida de muerte, la automotriz europea, ¿serán capaces las regiones ricas ligadas a esta industria de mantener sus niveles de vida? ¿Y es China el futuro o es ya presente? Bueno, hoy lo debatimos con Felipe Muñoz, él es experto en industria automotriz y analista de mercado internacional. También con Luis Ramírez, socio director de Codpro Consulting y profesor de Comercio y Negocios Internacionales. Antes de empezar con el debate, les recuerdo que pueden comentar con el hashtag France24-ES. Además pueden escucharnos en sus plataformas de podcast favoritas, Apple Podcasts, Spotify, Deezer y también en TuneIn, como todos los episodios anteriores. Así que ahora ya, sin más dilación, vamos a comenzar este debate. Quiero empezar con Felipe, gracias por estar con nosotros. Y le pregunto primero por las causas. ¿Qué está causando que la industria europea se esté viendo ahora mismo en una situación, no sé si límite, pero desde luego comprometida? Esas cifras del grupo Volkswagen sin duda pueden dar miedo a muchos de los trabajadores de la industria, porque 100.000 personas, aunque no, luego hayan dicho que no tendrían por qué darse esa totalidad de despidos, ya pone a la empresa en una situación a futuro comprometida. Sí, efectivamente, gracias por la invitación. La industria europea del auto está viviendo una crisis, como lo acabas de decir, prácticamente, en pocas palabras, por la falta de visión que tuvo gran parte de las compañías en la región. Que no vieron venir muchas crisis. Es decir, ellos han tenido siempre una posición dominante a lo largo de las décadas junto con los fabricantes japoneses y americanos, pero casi ninguno de ellos pudo prever la llegada de los chinos en un tiempo tan acelerado. Yo creo que esa es la principal causa. Se centraron en sus propios mercados y no vieron que la competencia china sería más rápida de lo que pensaban. Bueno, pues muy interesante esto, desde luego. Le quiero preguntar también a Luis qué piensa él de por qué la industria europea automotriz ahora mismo está en este punto. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que no solo es que la industria europea se confió y le faltó visión durante estos años, creo que también subestimaron el avance de este gigante chino. China viene en una reforma de apertura desde finales de los años 70 y los planes quinquenales que China ha venido desarrollando, ha venido implementando, le han permitido ir escalando de manera paulatina, lento pero seguro, y este es el momento en el que empieza a hacer ebullición todo el desarrollo de estos años, la transferencia de tecnología y todas las demás, estrategias, tácticas que China utilizó durante estos quinquenios con sus planes quinquenales. De manera que, de alguna manera, esto no es la crónica de una muerte anunciada, pero sí era de esperarse, sobre todo porque Europa estuvo en la apertura de China en los años 2000, cuando China se empezó a abrir al mundo y había un poco de esta expectativa. Claro.
Felipe, interesante lo que nos dice también Luis sobre traspaso de tecnología y esa apertura de China, porque hubo un momento en el que Europa, marcas alemanas también llevaron su producción hacia China porque era más barata, también hacia otros mercados. Fue en ese momento en que China aprendió de lo que ya sabía Europa y después ha dado un paso más allá, por ejemplo, con el eléctrico, porque trae una energía de motores eléctricos puntera, sin duda. Sí, efectivamente, esa transferencia de know-how, de tecnología, que fue por muchas décadas, recordemos que estamos hablando desde los años 80 más o menos, cuando el grupo Volkswagen comenzó a producir en China, y la política de China era hasta hace unos pocos años, era de formar un joint venture, una colaboración con fabricantes locales. Entonces, todo aquel fabricante extranjero que quería explorar el mercado chino debía asociarse en un 50-50 con fabricantes locales. Esto significó que efectivamente los chinos aprendieron, digámoslo así, de los occidentales, porque no solamente son los europeos, y después de varios años, pues no solamente aprendieron, sino que superaron, digámoslo así, al maestro. Y esto se ve en la calidad de los automóviles que tienen actualmente, la tecnología, que muchos de ellos son superiores, sobre todo en lo que tiene que ver con el software, y como lo dices, en los autos eléctricos. Claro. Quiero ir también con Luis, nos hablaba de los planes quinquenales y uno de los problemas que está teniendo la industria europea, pero también como nos indica Felipe, no solo europea, bueno, es la competitividad frente a los precios, a la forma de trabajar de China. Está ahora mismo perdida el resto de la industria en esta batalla. ¿La capacidad que tiene China para producir no la tienen otras potencias? Sí, es una cuestión de contrastes y de modelo también, de desarrollo, modelo de producción, no solo en las plantas, sino las políticas de Estado. Compare usted las vacaciones largas que tienen los obreros europeos contra las jornadas intensas de trabajo que tienen en los países asiáticos. Eso por un lado. Pero por otro, el incentivo para la innovación, cuando usted tiene a un Estado que está proveyendo subsidios enormes, que no son pocos en la Unión Europea, pero que definitivamente comparado con el poder del gobierno chino para poner recursos y subsidiar los modos de producción, pues es notable la diferencia y la desventaja. Claro. Y Luis, en este punto, ahora mismo, ¿qué grandes diferencias podría haber entre un coche chino y uno europeo o estadounidense? ¿O tampoco son ya muchas las diferencias? ¿Diferencias, dices, Europa-Estados Unidos? No, o sea, frente a China. Sí, frente a China, eso es, exactamente. Entre calidades, tecnología. Bueno, hemos tenido claramente a una industria europea que ha sido la dominante en la industria del automóvil, la supremacía alemana claramente, muy por encima de Estados Unidos. Sin embargo, lo que sí se puede ver aquí es que ha habido un punto de encuentro en términos de las restricciones y de la respuesta que Occidente ha querido darle a China a través de los aumentos de aranceles, a través de no solo imponer restricciones comerciales a los automóviles, sino a las autopartes y a los suministros de las materias primas que China necesita para producir. Toma, por ejemplo, las tierras raras, elementos que se utilizan mucho para la industria automotriz. China selectivamente está buscando ubicarse en aquellos lugares donde pueda tener mejor abastecimiento. Tienes incluso aquí en el sur global, Latinoamérica, el triángulo de Argentina, Bolivia, Chile, con la industria automotriz china queriendo entrar, las alianzas geopolíticas con Brasil y con otros países de la región, incluso las triangulaciones en México como respuesta a las iniciativas de nearshoring de Estados Unidos para contrarrestar el influjo chino.
Claro, al final estamos hablando de una batalla geopolítica que, bueno, se centra en la industria automotriz, pero va mucho más allá. Felipe, le quiero preguntar también por algo que nos comentaba Luis, es ese apoyo estatal, sin duda, a los fabricantes chinos por parte del Estado, que se ha visto desde Europa, también desde otros puntos, como una competencia desleal. Europa puede apoyar, pero quizás no tiene la misma capacidad, y se pusieron aranceles también a China, pero ha conseguido China superar esta barrera arancelaria. Sí, la barrera arancelaria de los aranceles es para mí una medida a corto plazo, es un paño de agua tibia que simplemente permite a los fabricantes europeos ganar tiempo, pero no resuelve el problema de competitividad que en el fondo existe en Europa. Porque de hecho, incluso con aranceles, las ventas de vehículos eléctricos chinos en Europa se ha doblado este año. Entonces, sí, efectivamente aumentaron un poco los precios, pero siguen siendo muy competitivos después de aranceles, y eso ha hecho al mismo tiempo que los fabricantes chinos exploren otras motorizaciones que no están sujetas por ahora a aranceles. Estoy hablando de los híbridos enchufables o de lo incluso híbridos puros, que son también productos muy competitivos desde China y que en este momento no tienen aranceles y que resultan incluso más económicos que los mismos eléctricos. Entonces, esa medida arancelaria para mí no resuelve el problema. Efectivamente, sí, nivela un poco los precios con respecto al producto europeo, pero en el fondo, a largo plazo, no resuelve el problema. Claro, es interesante lo que nos indica. Han subido las ventas exponencialmente en Europa de vehículos chinos, ronda el 10%. Al tiempo ha caído la venta de productos europeos, productos automotrices europeos en China. Y es cierto, el vehículo eléctrico el eléctrico 100% eléctrico parece que se ha frenado, pero hay diferentes modalidades. Luis, no sé si coincide en que parece que no está funcionando hablar solo de aranceles, que esto va mucho más allá. Pues mire, mi experiencia en estos años en el manejo de investigaciones de defensa comercial en estas medidas, podría decir que estas son no paños de agua tibia, pueden tener efectividad, incluso un producto puede estar atrapado en unas medidas de antidumping o de salvaguardias por años porque son renovables, pero no alcanzan a contener con suficiencia, con efectividad, el impacto de la entrada de estos productos. De nuevo, una economía alegadamente centralmente planificada todavía puede soportar el efecto de estas restricciones arancelarias. Y en el caso de la Unión Europea, Europa podría seguir intentando, seguir aplicando medidas de estas, e incluso a propósito de los híbridos enchufables, podría extender este tipo de restricciones a estos vehículos. Sin embargo, la batería es mucho más amplia, y aunque Europa invitó a China y a otros jugadores al juego de la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente, China se ha sobrepuesto y se ha hecho al dominio de esas fuentes de las energías, de los recursos naturales para las baterías, ¿para qué? Para el funcionamiento de los vehículos eléctricos. O sea, tener el dominio de esas fuentes pone de nuevo en desventaja a Europa. Europa tendría que desesperadamente buscar tener acceso o tener su propio abastecimiento de baterías y de insumos necesarios para el desarrollo de estos vehículos, porque la vuelta a los vehículos de combustión es algo difícil, es un punto sin retorno en este momento de la discusión y del desarrollo del avance tecnológico. China ha tomado la ventaja, es la tortuga que tomó la ventaja mientras la liebre dormía en estos casi 30 años.
Claro. Felipe, te veo a sentir y nos atiendes desde Europa, desde el norte de Italia, que además está muy ligado también a la industria automotriz. Y parece cierto un poco lo que nos indica Luis, que Europa se ha quedado sin estos recursos. China está entrando fuertemente en África, en el sur de América también. Parece que Europa, en España, están intentando buscar tierras raras. Creo, me atrevería a decir también que en Italia también. No hablemos del caso de Ucrania, pero está muy atrás ahora mismo Europa en este punto. Sí, Europa, lamentablemente, así como Estados Unidos, no han podido asegurar el suministro, la cadena de suministro para la producción de baterías. Ha habido intentos, hasta ahora fallidos, de tener un fabricante local poderoso de baterías y por lo tanto siguen dependiendo fuertemente de componentística china. Entonces, a pesar de los esfuerzos de depender cada vez menos de los chinos y efectivamente impulsar el desarrollo de este tipo de tecnologías en Europa, pues ha sido muy difícil y eso precisamente explica la falta de competitividad. Cuando hablamos de un auto eléctrico, la batería es una parte importantísima del mismo y si tú no tienes el acceso o no eres independiente a la hora de producir esas baterías, pues es difícil que puedas reducir fuertemente los precios y de hecho lo vemos que el precio de los autos eléctricos chinos sigue siendo mucho más competitivo, a pesar de los aranceles en Europa, que los mismos productos eléctricos producidos en Europa. Esto no solamente se debe, obviamente, al acceso a esas cadenas de suministro, sino también, obviamente, a los costos laborales, a la regulación tan excesiva que hay en Europa y a otros indicadores que están haciendo cada vez más difícil competir con los chinos. Pues después me gustaría entrar a la parte social y económica que implica también para los europeos, pero quiero hablar ahora de alternativas, porque ante el panorama que se les presenta a las principales marcas y industrias automotrices europeas, pues ha habido unas que se han ido hacia la industria militar, vamos a hablar después de ello, pero quiero hablar también ahora del caso de España, porque parece que se han anunciado acuerdos o posibles acuerdos con fabricantes chinas automotrices para fabricar dentro de España. Luis, ¿se va a terminar rindiendo Europa a que sea China la que traiga la producción a Europa, librando así también pues ciertas restricciones europeas? ¿Sigo yo? Sí, Luis, perdón. O sea, va a tener que rendirse a la evidencia de que al final va a ser China la que llegue a producir en Europa. Pues pareciera inevitable que se dé esa absorción o esa mayor presencia de China en Europa. El gobierno chino o más bien, las empresas chinas han adquirido varias marcas europeas. Está el caso de la Volvo. Poca gente sabe o asocia la marca sueca Volvo con propiedad, con accionariado, con presencia o participación de empresas chinas en su propiedad. Y esa es la situación. Yo creo que este caso de la industria automotriz va a marcar otro punto de inflexión en el que de nuevo se va a llegar a esa conclusión de que aquí lo que va a ser necesario es un gran acuerdo, no sé si sea multilateral, a las instancias de la OMC o de algún foro similar en donde el asunto de la sobrecapacidad de China se ha puesto sobre la mesa nuevamente, porque la capacidad de producir enormemente de estos carros tiene que ver con el acero, tiene que ver con el aluminio, y esos son productos en donde China tiene una sobrada capacidad por la que el resto de la industria se ha venido peleando en estos años. El principal objeto, el principal sujeto de las medidas de defensa comercial en el mundo, en la OMC, es China. ¿Y cuál es el principal producto? Acero, aluminios. La cuestión es tan compleja que Estados Unidos ha aplicado más de estas medidas, sección 232, por ejemplo, invocando razones de seguridad nacional. Ya el debate comercial se está pasando al de la seguridad. Claro. Y allí
es en donde la geopolítica entra y es en donde los estados necesitan recurrir a otro tipo de medidas y de negociaciones, más allá de una subida de aranceles frecuente. Se trata de que el modelo, después de más de 70 años, está mostrando desgaste y los roles y las posturas, esa trampa de Tucídides de la que hablaban hace poco en la reunión de Xi Jinping con Donald Trump en China, es necesario evitarla. Tenemos a este emergente con el poder constituido, el poder tradicional, buscando no perder espacio. Y la industria automotriz es un ejemplo de eso, es un pretexto. Claro. Pues muy interesante lo que nos dice, porque parece que al final estamos hablando también casi de un cambio de ciclo, ya no solo en lo que refiere a la industria automotriz. Felipe, le pregunto si coincide también. Bueno, vemos el caso de España, que parece que se está abriendo más a que entren las empresas chinas, pero al final es la claudicación de una Europa que se ve incapaz también de enfrentarse ya no solo a China, también a Estados Unidos. Al final se está viendo, más allá de la industria automotriz, entre las dos grandes potencias, Europa ya no es la gran potencia que igual se creía que era. A ver, yo no lo llamaría claudicación porque de todas maneras esto obedece a intercambios comerciales y yo creo que si la economía europea está abierta al mundo es obvio que lleguen otros jugadores. Lo que pasa es que los chinos son jugadores nuevos, pero lo hacen mucho más rápido que el resto de la industria y por eso pareciera que tomaron por sorpresa al mercado europeo. Lo que sí pienso es que es inevitable que tarde que temprano los que venden autos en Europa los produzcan localmente. En Europa no solamente producen los europeos, en Europa tienen plantas los japoneses, los coreanos e incluso Ford de Estados Unidos también tiene plantas en Europa. ¿Por qué? Porque tú no puedes, Europa es un objetivo, digámoslo así, es la joya de la corona de los planes de expansión de las compañías chinas, porque es un mercado donde pueden tener más rentabilidad y porque es el tercer mercado más grande del mundo después de China y Estados Unidos. Y ellos quieren entrar, sea como sea, con o sin aranceles, quieren entrar en Europa. Pero resulta que no pueden depender, su negocio sus operaciones no pueden depender exclusivamente de importaciones, porque entonces estarían sujetas al vaivén de los intercambios comerciales, de las restricciones comerciales o incluso de los asuntos geopolíticos, como está sucediendo en Estados Unidos. Entonces, el siguiente paso que ellos tienen que hacer, ya han explorado y ya han aumentado su participación en Europa, estamos hablando casi ya más de un 6% en total de las ventas, todas las motorizaciones y en cuanto a los chinos casi estamos hablando del 10%. El siguiente paso es empezar a producir localmente, porque los hace también, digámoslo así, proyecta una imagen de no solamente ser meros importadores, sino que tener un impacto en la economía local europea. Y eso se está viendo, como lo acabas de decir, en Europa, en España, como ya hay ensambladoras chinas en España, en Hungría, por ejemplo, con BYD. Y hay planes para Francia también a través de Dongfeng. Entonces yo creo que es inevitable que eso suceda. Luis, no sé si coincide que al final, un poco también en la medida de lo que nos comentaba antes, es inevitable que suceda, porque también la economía europea pues se tiene que abrir al mundo. Perdón, ¿podrías repetir? Luis, sí, no sé si me escuchabas, te preguntaba si crees también que al final es inevitable por cómo se está desarrollando hoy en día la industria y un poco las corrientes geopolíticas, que llegue China a producir en Europa. Pues yo no descartaría que lo impensable llegara a suceder, que el grupo Volkswagen finalmente termine declarado como otra de las empresas de propiedad del gobierno chino, de las empresas industriales y comerciales del Estado en China. Pasa, por ejemplo, con las autopartes. Varias de las principales fabricantes de llantas en el mundo están siendo absorbidas, adquiridas por empresas con participación mayoritaria de capital chino.
Es curioso que hace algunos años, hace unos 30 años, cuando empezó esta apertura de China, Europa y Estados Unidos veían en el mercado chino la posibilidad de crecer. Sobre todo las empresas del sector financiero, aseguradoras y bancos, veían la oportunidad de bancarizar, de llenar esos espacios. Y sucedió lo que decía Felipe al inicio, el compromiso de hacer joint ventures para poder entrar y con eso tener ese espacio. Cuando llevas eso al campo de la tecnología y la fabricación, necesariamente tienes una transferencia de conocimiento, de know-how, y aunque las tres principales, por ejemplo, automotrices alemanas, llegaron a tener un 25% del mercado chino en su momento, lo cierto es que esa participación se ha reducido a casi un 12% en la actualidad y no se espera que mejore. Europa necesita lidiar de una manera diferente con el fenómeno chino y al mismo tiempo construir la mayor resiliencia posible, buscar asegurarse fuentes, de nuevo, fuentes de suministro de estos materiales, de las baterías, de las tierras raras, de esos elementos que le pueden generar mejor posicionamiento en la industria automotriz, eléctrica, porque, insisto, el futuro y el presente siguen ahí. Claro. Entonces, no se trata solo de aplicar restricciones a los productos, porque esas son medidas de mínimo, corto, inmediato plazo, sino de enfrentar el fenómeno que está ahorita mismo en la puerta de Europa, esa presencia cada vez más creciente de China. Claro, y Felipe, te pregunto, por consecuencias directas hacia la población europea de muchas regiones que se hicieron ricas en torno a la industria automotriz, como hablábamos de ese norte de Italia, en Turín, epicentro de marcas como Fiat, o por ejemplo todo el suroeste de Alemania. Medios alemanes ya hablaban en 2025, antes de cómo la caída de ventas, la caída de estas empresas iba a afectar directamente a la población. Van a ser capaces estas regiones europeas de mantener el nivel de vida que tienen, o la caída quizás de una industria que les ha dado tanto poder, al menos, o tanta capacidad de nivel de vida en los últimos años, va a venir asociada con una depresión económica. Pues sí, efectivamente ya lo estamos viendo. Volkswagen, por ejemplo, el grupo Volkswagen de Alemania tiene una capacidad instalada global más o menos de 10 millones de unidades, entre 10 y 11 millones de unidades. Quieren reducirlo en 2 millones de unidades y eso implica, obviamente, o cierre de plantas o menos capacidad o reducción de la capacidad. Y no solamente es el único, todas las compañías europeas están viviendo la misma situación y eso efectivamente tiene un impacto económico porque muchas de esas plantas resultan redundantes y por consecuencia muchos de esos empleados en esas plantas ya no tienen mucho que hacer. De hecho, en el norte de Italia la producción del grupo Stellantis ha caído sustancialmente en los últimos 10 años y hay muchos trabajadores de esas plantas que simplemente no están trabajando. Pero yo creo que al mismo tiempo, a pesar de esa amenaza, efectivamente, en el aspecto social y económico, al mismo tiempo hay que mirar las oportunidades y aunque las compañías chinas son chinas y obviamente sus beneficios los llevan a China, pues yo creo que con la llegada de ellas también ha habido oportunidades con otras marcas. De hecho, por ejemplo, hay muchos concesionarios en la región que han vendido históricamente marcas tradicionales de Europa que han tenido que cerrar por falta de ventas, pero al mismo tiempo encuentran con los chinos una nueva oportunidad. Entonces, vemos un efecto neto prácticamente en la apertura de concesionarios. Por un lado cierran, pero por el otro lado abren. Y yo creo que a medida que los chinos vayan aumentando su presencia en Europa como importadores o como productores, va a haber también más oportunidades para la población. Claro.
Bueno, quiero preguntarle a Luis por última vez, porque creo que se tiene que ir un poco antes, si cree definitivamente que estamos hablando de China como el futuro o ya es el presente de este tipo de industria. Yo creo que indudablemente China es el presente de esta industria y el futuro que China marque en este sector, en esta industria, creo que dependerá más que de los resultados de una cruenta confrontación comercial y con estos elementos de geopolítica tan fuertes, estas disyuntivas en las que nos ponen los grandes bloques económicos, Estados Unidos de un lado, la misma Europa y las organizaciones internacionales. Creo que la cuestión necesariamente debería definirse por una gran negociación. Cuando se creó la OMC a finales de los años 90, los acuerdos multilaterales se suponía que tenían unas disciplinas para todos los países miembros de esa organización, pero hubo unos acuerdos particulares, un acuerdo sobre la carne de bovino, acuerdos plurilaterales sobre los textiles y el vestido, sobre las aeronaves, por ejemplo. Y quizás este es de nuevo el espacio que China ha estado reclamando en la comunidad internacional para buscar hacer un acuerdo en temas como estos, no solo de carros o de aluminio, sino acuerdos en los que, digámoslo, ese norte global, como se divide en geopolítica y en relaciones internacionales el globo, ese norte global esté dispuesto también a negociar y a ver cómo coexistir con este sur global que se va aumentando en tamaño, en presencia y en influencia. Claro. De nuevo, industria automotriz, siderúrgica, farmacéutica, tecnológica, son los pretextos por los que los actores en la comunidad internacional, en la comunidad económica, buscan mostrar su posicionamiento, mostrar su influencia. Y China está de aquí a 2049 desesperada, pero estratégicamente avanzando a lograr un posicionamiento, aunque no lo reconozcan abierta y expresamente. Claro. Ahí está la trampa de Tucídides. Pues Luis Ramírez, muchas gracias por estar hoy con nosotros en este debate de France 24. Bueno, es un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Un placer, Luis. Sigo ya estos últimos minutos con Felipe y antes de hacerte la misma pregunta, nos hablabas de oportunidades laterales que han surgido en torno a esta entrada de los automóviles chinos, pero algunas de las industrias automotrices han desviado parte de su producción también hacia la industria militar. ¿Cree que podría llegar a suplir la carencia que tienen por la falta de ventas también de automóviles? A ver, la situación es tan crítica en muchos casos que cualquier solución, cualquier idea es bienvenida. Entonces, como cerrar plantas y despedir personal es tan difícil en Europa, pues ellos están abiertos a cualquier tipo de solución. Una de ellas, por ejemplo, se habló en su momento, el sector armamentístico. De hecho, si fuéramos a apostar por un sector en los próximos años en Europa que va a crecer, es ese. Y las compañías de autos pues tienen el know-how, tienen las plantas y la capacidad para entrar a explorar esta industria. De hecho, en su momento, en la Segunda Guerra Mundial, casi todas lo hicieron. Pero yo creo que eso, como mucho, resolvería una mínima parte del problema. De hecho, la forma como la mayoría de estas compañías está afrontando esta amenaza es, si no puedes contra tu enemigo, únete a él. Claro. Y eso es lo que estamos viendo con las colaboraciones, esos anuncios de colaboración que se están dando. Por ejemplo, el grupo Volkswagen en China ya tiene más de 3 colaboraciones con 3 actores distintos chinos. No los ha exportado, esa colaboración no ha llegado a Europa todavía, pero por ejemplo el grupo Stellantis, que es francés, italiano,
ya tiene un acuerdo de colaboración con Leapmotor y de hecho ya próximamente inicia la producción de uno de esos modelos en sus plantas de España. Y vemos así también muchas conversaciones con los chinos que quieren entrar a Europa, pero que necesitan también ese know-how de los europeos. Es decir, los chinos tienen la capacidad, tienen el producto, tienen la calidad, la tecnología, pero igualmente necesitan de esas personas, de ese conocimiento del mercado europeo. Ellos no tienen ese conocimiento y necesitan gente del sector para trabajar. De hecho, muchas de las personas que están trabajando, el personal de las compañías chinas en Europa, provienen de otras compañías europeas de autos que simplemente cambiaron de compañía, pero que siguen trabajando en el sector. Claro. Felipe, por desgracia me quedo sin tiempo para preguntarle si cree que es el futuro o el presente. Creo que podemos deducir por este debate que ya está ahí China, que es un presente también. Sí. Le quiero agradecer, Felipe Muñoz, que haya estado con nosotros también en este debate. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y antes de cerrar el programa, por supuesto, quiero dar las gracias también a nuestro jefe de edición, Luis Montes, en la producción de este programa, también en la producción con los invitados, Melissa San Miguel y todo el equipo de luces, sonido y de cámaras que está detrás de todos estos programas. Nosotros seguimos con nuestra programación.